Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos contentos de estar en esta hermosa casa de Dios y vamos a considerar hoy el tema el cristiano que crece y su enemigo. Y vamos a estar basados en la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, de veras qué gozo es estar aquí en la casa de Dios. Y una de las cosas que están pasando en este tiempo tan problemático que estamos viviendo con la epidemia, y están diciendo que va a empeorar todavía más, y hay muchos que están otra vez recayendo en esta situación tan difícil. Pues hay una cosa, entre todas estas noticias tristes y desalentadoras y deprimentes que a veces escuchamos, hay algo que es maravilloso, hay algo increíble y hermoso que está pasando con los cristianos. Cosas que no sucedían mucho antes, pero que están pasando ahora, y es algo maravilloso que suceda en tiempos de crisis tan difíciles como esta. Algunos, en estas experiencias difíciles que estamos viviendo, algunos han hecho nuevos compromisos con Cristo. Se han sentido a veces tan apretados, tan oprimidos, tan difíciles con temor de que pudiera suceder algo con la epidemia, que han hecho un compromiso con Cristo. Ahí se ha dicho en las noticias de los cristianos, que hay cristianos y cristianas que han dicho: Señor, yo te seré fiel hasta la muerte, pero protégeme y cúbreme con la sangre de Cristo. Y han levantado compromisos con Cristo todos los días. Algunos otros han reconstruido altares que una vez habían sido derribados en su vida, como el altar de orar, el altar de leer y meditar y obedecer la palabra de Dios, el altar de amarse los unos con los otros. Y con esta situación, además del compromiso que han hecho con Cristo, han levantado altares en su vida espiritual y en su vida familiar,
que es algo maravilloso lo que está pasando. Y también otra cosa es que como que se ha reproducido la iglesia, ya no en los templos, sino en las casas. Y es algo muy hermoso poder ver a veces en los WhatsApp, en los Face, que mandan los hermanos que están estudiando la palabra, que están alabando a Dios, que están cantando, y están orando y amándose los unos a los otros. Son características de la madurez. Cuando está esto, son características de la madurez de un cristiano que está creciendo en Cristo. Pero hay alguien que no le gusta nada de lo que está pasando. Hay alguien que está molesto, hay alguien que está enojado, hay alguien que se convierte en un enemigo suyo, un enemigo mío. Es como un enemigo que frunce el ceño ante el progreso espiritual suyo y mi progreso. También su propósito es estorbar en ese camino que estamos llevando a un plano más elevado. Se mete para mochar y para quitar ese proceso maravilloso que estamos viviendo los cristianos. Y saben, ese enemigo es el diablo. Aquí en la Biblia, en Efesios 6, dice una cosa muy, muy tremenda, una verdad muy tremenda. Dice, fíjense lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice también, porque no tenemos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo que nosotros tenemos es el diablo, es Lucifer, es aquel que está tratando de estorbarnos y que está enojado con toda la situación que está viviendo ahorita el pueblo cristiano. Están diciendo noticias de cristianos que hay iglesias que están orando 48 horas sin parar y descansan, no dice que dejen de orar, pero descansan un tiempo y vuelven otra vez 48 horas, cada hora, iglesias en oración sin descansar. Es maravilloso, pero la Biblia nos habla que el que está enojado es Satanás. Y por eso dice aquí en este versículo que nos fortalezcamos en el Señor y que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra la lucha que tenemos contra Satanás. La realidad de la existencia de Satanás es indudable, eso lo dice la Biblia. La Biblia habla de él una y otra vez y otra vez. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo que el diablo quiere, y lo dice el Señor Jesucristo, es matarnos espiritualmente, es destruirnos, es robarnos lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero es algo que el diablo constantemente está haciendo en esta situación que estamos viviendo. Y también otra cosa increíble de parte de Satanás, fíjense lo que dice el 2 Corintios 11:14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Cuando Satanás viene a atacarte y atacarme a mí, no viene como lo pintan, con cuernos y con cola y con pies raros. Él viene, dice, disfrazado como un ángel de luz, de tal manera que nos engaña, de tal manera que nos apasiona, de tal manera que nos fascina el verlo, pero es Satanás que viene como un ángel de luz para andar, para destruirnos. La otra cosa es que anda por todas partes como un león rugiente. Fíjense lo que dice la primera carta del apóstol Pedro 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pueden imaginarse eso de Satanás, dice que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. No descansa, día y noche para devorarnos, para destruirnos, para robarnos y para matarnos espiritualmente. Por eso la lucha tenemos que darnos cuenta de este terrible enemigo que se llama Satanás y que está enojado con lo que está pasando el día de hoy con los cristianos en el mundo entero. Por eso tenemos que entender que hay una batalla espiritual que se pelea constantemente. Tú y yo tenemos que estar peleando constantemente, todos los días, a cada hora a veces, con Satanás. No podemos descuidarnos, no podemos ignorarlo,
no podemos hacernos como que no existe, porque Él está allí, pero es constantemente, es una batalla espiritual de todos los días y las noches. También hay algo también que nosotros tenemos que darnos cuenta, que Cristo nos ha reclutado, nos ha juntado, nos ha unido para que peleemos completamente y siempre para oponernos contra el enemigo que es Satanás. Recuerda eso, los cristianos estamos unidos, vivimos unidos y nos amamos unidos y a Cristo para oponernos, para luchar, para resistir y para echar fuera de la vida de la iglesia y de nuestra vida de los cristianos a Satanás. Y los compañeros, hay algo muy hermoso que dice la palabra de Dios, porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo que tenemos que saber nosotros es que en esa lucha no estamos solos. No estás solo tú y solo yo. Estamos como cristianos enfrentando al mismo enemigo. Los que vivimos en México, los que viven en Europa, los que viven en África, los que viven en América Latina, todos estamos unidos en esta lucha tremenda contra Satanás. En la salvación, nosotros nacemos con una comunidad que lucha constantemente para vencer a Satanás. También tenemos que asegurarnos de que luchamos contra el enemigo, no luchamos unos con otros, estamos luchando todos contra el enemigo, por tanto debemos de darnos cuenta de eso, que no peleemos entre nosotros. A veces hay muchos pleitos, muchas discusiones, muchas luchas internas en la iglesia, pero nosotros no estamos aquí unidos para luchar contra nosotros mismos, estamos unidos para luchar contra Satanás. Aprendamos a ayudar en esta batalla contra el adversario, contra el enemigo. ¿Cómo? ¿Está otro cristiano luchando contra la tentación? ¿Usted sabe de alguien que tiene problemas con algo que lo tienta y que lo hace caer? A veces eso es algo que pasa todos los días, también con nosotros, cada uno de nosotros tenemos tentaciones. Usted sabe cuál es su tentación, yo también sé cuál es mi tentación, pero estamos luchando en esta cuestión de tentaciones. También se ha dado cuenta que hay hermanos y hermanas desalentados, cabizbajos, tristes, derrotados. Otra cosa que nos damos cuenta es que a veces hay cristianos que nosotros conocemos, que son parte de nuestra congregación, que están atravesando por momentos de dificultad. Pero ¿sabe una cosa? Ellos y nosotros no estamos solos. Somos peregrinos, pero no somos los únicos. Somos un grupo que estamos unidos para luchar. Cuando pasa todo eso que nosotros estamos viendo, cristianos que están luchando contra la tentación, de algunos hermanos o hermanas que están desalentados y deprimidos, de otros que están atravesando por dificultades, eso es lo que debemos hacer. Debemos aprender a ayudarlos en ese conflicto y ayudarnos, que ellos nos ayuden a nosotros en ese conflicto. ¿Cómo? Apresurándonos a arrodillarnos en oración. Como dice aquí el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y a súplica por todos los santos. Tenemos que arrodillarnos, o tenemos que sentarnos, o acostados en la cama, pero tenemos que aprender a orar siempre, orar por los hermanos que necesitan y por nosotros mismos que necesitamos ese poder. También debemos no solamente orar en nuestra casa, en la iglesia, tenemos que buscarlo para darles palabras de aliento. ¿Saben qué es bien hermoso cuando uno llega a algún hogar donde hay tristeza, donde hay problemas, donde hay dificultades, donde hay luchas tremendas contra Satanás, y uno les comparte la palabra, uno ora con ellos, uno los abraza, saben que se alientan y se fortalecen? Es algo que yo quiero invitarte como hermano y hermana. Ahorita está difícil, no conviene andar ahorita en lugares porque se expone uno y expone uno a los demás. Acabo de venir de un funeral, se murió una hermana de la hermana Laura Saldívar, y fui ahí a la funeraria, éramos muy poquitos, yo creo que éramos algunos 10, a lo mucho, tal vez 8,
pero estábamos muy separados el uno por el otro. No podíamos estar, no se permite abrazos, ni besos, ni saludos. Esa es la distancia. Pero qué contentos estaban de poder estar como familia y como amigos juntos en estos momentos de tanta necesidad. Los recursos disponibles para esta batalla contra Satanás es que debemos fortalecernos en el Señor siempre, en el poder de su fuerza. Como dice la palabra, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, tenemos que fortalecernos en estas situaciones porque a veces nos sentimos débiles, pero podemos recurrir a la fortaleza de Dios. Y usted sabe cuál es la fortaleza de Dios. Es el Espíritu Santo, es la palabra y es la oración. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el apóstol Pablo aquí en esta escritura tan hermosa. Pero en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración está disponible, el poder de la oración está disponible para ti y para todos nuestros hermanos. Tenemos que orar. Hay algunas características que tenemos que hacer. Tenemos que orar con fervor. No ores apachurrado, ora con fervor. Echa toda la pasión y todas las ganas que tú tienes en tu interior. La otra cosa, hay que orar con fe. Porque cuando oramos con fe hay respuesta a nuestra oración. Ora con fe. Cree en lo que dice la palabra de Dios, que el que ora con fe tiene poder para hacer muchas cosas. Otra cosa importante de la oración es que debemos orar siempre. No quiere decir que las 24 horas del día estemos orando, pero que siempre tengamos la oportunidad de ponernos a platicar con Dios, de platicar con Él, de orar con Él, de abrirle nuestro corazón, pero orar siempre, como dice aquí la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También el poder de la palabra de Dios. Tenemos algo maravilloso en este libro que se llama la Biblia, la Santa Palabra de Dios. No solamente platiquemos con Dios, no solamente oremos con otro hermano o otra hermana, leamos la palabra, meditemos la palabra, estudiemos la palabra, pero lo más importante es apliquemos la palabra de Cristo en nuestra vida. Cuando Satanás fue y tentó a Jesús en el desierto, Jesús lo reprendió con la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Satanás conoce la palabra. Dijo, y la usa, es increíble, pero la usa y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos nosotros que usar la palabra de Dios para rechazarlos y echarlos fuera siempre. El otro poder que tenemos para luchar contra este enemigo es la sangre poderosa de Cristo. Es algo hermoso, la sangre de Cristo que nos limpia, que nos lava, que nos protege. Cúbrete con la sangre de Cristo. Llénate de ese poder que la sangre de Cristo da y que hace que el enemigo se vaya y nos deje en paz por un momento. No va a irse definitivamente, pero va a dejarnos en paz por un momento. Y también tenemos el poder de un Salvador que se llama Jesucristo, que conquista, que lucha y que derrota al enemigo siempre. Eso es algo maravilloso. ¿Tú sabes eso? Que Satanás no puede luchar y vencer a Jesucristo. Jesucristo es un Salvador que conquista, es un Salvador que protege, es un Salvador que vence siempre al enemigo en donde quiera que esté. En conclusión, este mensaje, usted y yo hemos nacido para ganar. Somos para que crezcamos en la fe, para que crezcamos en el poder de Dios, para que crezcamos en la comunidad unos con otros, para, como dice la palabra, para estar fortalecidos en todo tiempo con oración y con súplica, y también para que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
Otra cosa que usted y yo es que usted y yo no tenemos que ser derrotados por Satanás. Si nosotros nos afianzamos en la palabra, si nosotros tenemos fe, si nosotros luchamos con la oración, Satanás va a ser derrotado siempre por usted y por mí, porque Jesucristo nos ayuda para derrotarlo. Y haga uso de sus recursos y continúe creciendo. No se quede, crezca todos los días, desarrolle todos los días eso lo que Dios nos ha llamado. Como les voy a leer otra vez el pasaje para que lo escuchen y para que lo apliquen, y lo aplique yo también a mi vida. Dice Efesios 6, 10 al 18, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. O escuche bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, fíjate bien, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estén firmes. Ested pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y fíjense, aplique este versículo 19 a su vida, y dígale a los hermanos, que oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Que tengamos ese poder para hablar siempre, constantemente, y para vencer a Satanás en las luchas que tenemos con él todos los días. Gracias a Dios porque nos ha dado la victoria en Cristo. Como dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Acéptalo, créelo, pero vívelo, porque Satanás, cuando ve que nosotros luchamos con la palabra y con la oración, se va derrotado y nos deja un rato, aunque va a volver otra vez. Pero tenemos el poder, en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, ¿cómo te damos gracias por esta enseñanza maravillosa de tu palabra? Te damos gracias por este tiempo de crisis en que los hermanos en Cristo y las hermanas en Cristo están madurando, están creciendo, están levantando altares en sus hogares para buscarte, para alabarte, para glorificarte, pero también para platicar contigo y para leer tu palabra y aplicarla en la vida. Gracias porque ahorita, como dicen, cada 48 horas hay iglesias en todo el mundo que están orando las 48 horas sin parar. Y dejan 24 horas para descansar y vuelven otra vez 48 horas en todo el mundo orando y leyendo tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos para que nosotros también aquí en la iglesia podamos orar en nuestra casa, podamos leer tu palabra y aplicar tu palabra. Y sobre todo, para decirle a Satanás, en el nombre de Jesús, vete y déjame en paz. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Así que en el nombre de Jesús, lárgate y déjanos en paz. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a tus hijos, a tus hijas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a los mayores, a los viejitos como nosotros, Padre, para que podamos estar en Cristo en victoria todos los días, como dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo para que estés fortalecidos y resistir a Satanás siempre, siempre, siempre. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por siempre jamás. Amén y amén.